Buenas tardes, oyentes de Obligados a Volver. Yo soy Horacio Tetamanti y quería hacer una referencia hacia el decreto 949. La verdad que la Argentina, a partir de la década del 90 particularmente, inició un camino de retroceso importante en su presencia en sus ríos y mares soberanos. Prácticamente lo que era un país en tanto potencia marítima, fluvial, disponibilidad de flota, de puertos, de capacidad del Estado para hacerse cargo del mantenimiento de sus propios ríos, capacidad de boyado, de control de la navegación, inclusive con una industria naval que era ejemplo en varios lugares del mundo. Poco a poco, a partir de esas resoluciones tomadas en esa década, fundamentalmente motorizadas por lo que se conocía como el consenso de Washington, ¿no? Una especie de alucinación en ese mundo de que se había finalmente llegado a una victoria del bien sobre el mar, que iba a venir una época de globalización, de retiro de los estados-nación, de las privatizaciones de todos los servicios esenciales para las diferentes comunidades. La división internacional del trabajo iba a dar una gran productividad y un gran progreso. La verdad que casi a 30 años vista de esa situación, los resultados no solamente en Argentina, sino en el mundo, es evidente que no han sido los esperados, sino todo lo contrario. Lo cierto es que la Argentina, prácticamente terminado esa década, a principios ya de este siglo, llegaba prácticamente desguazada, sin ningún tipo de posibilidad de poder hacer uso de sus herramientas para afianzar proyectos de desarrollo industrial, de distribución, de presencia del Estado en lo que es una necesaria planificación de los diferentes recursos para articular procesos virtuosos de consumo y trabajo. A partir de ahí, salvo algunas excepciones, en los periodos de Cristina y Néstor Kirchner con su decreto ley 1010, que intentaba poner en marcha nuevamente un cambio de paradigma respecto de lo que es la recuperación de una flota de bandera propia. Las resoluciones de Cristina, la 1108, que entendía la vuelta del Estado Nacional en cuanto a la planificación de las cargas y de la protección de la actividad económica respecto a la agresión que se sufría sobre lo que significaban los puertos libres, las banderas de conveniencia o los paraísos fiscales. Prácticamente se siguió una misma línea y bueno, lamentablemente se llegó al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde se tomaron resoluciones donde nunca antes ningún gobierno se había animado a avanzar. Se autorizó el dragado de Canal Profundo de Montevideo, abandonando el canal Magdalena, que nos hubiera permitido interconectar logísticamente y soberanamente la Argentina fluvial con la marítima, hoy divorciadas. Esta decisión de Macri puso un punto de partida a unas enormes inversiones en el puerto. A partir de ahí se lo entroniza no solamente como la cabecera de toda la cuenca del Plata y la logística de toda la cuenca del Plata, sino también la base operativa de todo lo que es la pesca ilegal en el Atlántico Sur, inclusive la propia ocupación de Malvinas tiene un punto de anclaje muy fuerte, tanto en Punta Arenas como en Montevideo. Así llegamos a este gobierno con una esperanza renovada, ¿no? De poder volver a retomar las líneas políticas que se habían fijado en el segundo gobierno de Cristina, pero lamentablemente las señales no habían sido buenas. La primera definición que toma el ministro Meoni es renovar las concesiones del puerto de Buenos Aires a las multinacionales, que lo define como una especie de furgón de cola de Montevideo, anclada en la misma visión de la idea de que sea Montevideo el centro neurálgico logístico de la cuenca del Plata, y que la Argentina sea convertida en una especie de país mediterráneo, ¿no? Como una furgón de cola de países, de puertos extranjeros. Después viene el anuncio en Rosario, donde se establece una definición de la idea de que la creación de una empresa estatal, digamos, a los efectos de retomar lo que nunca debió haber sido entregado, ¿no? Que es la presencia del Estado en los propios ríos. Ningún puerto, ningún país del mundo entrega los puertos y vías navegables al extranjero. Desde la visión de los Estados Unidos, que no solamente no lo entregan ni siquiera a propias empresas, sino que es el propio
propio ejército de los Estados Unidos quien draga los ríos emblemáticos como el Missouri y el Mississippi, que lo hacen el cuerpo de ingenieros del ejército. No están dispuestos a entregar el control y el manejo de los ríos, ni siquiera a la actividad privada, inclusive propia de los Estados Unidos. La Argentina, con la decisión de Macri, que después se complementa con otra que nunca antes se debió haber tomado, que fue la renuncia a la soberanía normativa de cómo se navega en nuestros ríos. Con lo cual Argentina prácticamente quedó absolutamente expulsada del uso de sus propias aguas al servicio de su economía, y estas fueron utilizadas, puestas al servicio y del manejo de los intereses multinacionales, de una especie de corporación multinacional de soja que interpretaba todo este sector como una especie de proveedor de materia prima. Seguramente con sus legítimos intereses, pero que obviamente entran en conflicto con los intereses argentinos, ¿no? Es decir, ellos necesitan, por la situación económica mundial, prácticamente de un estado de quiebra, maximizar sus rentas. Y nosotros necesitamos crear empleo. Y es evidente que la creación de empleo en origen y la maximización de renta de estas multinacionales están en conflicto. Si crece una, decrece el otro. Y yo creo que tenemos todo el derecho que nos asiste propio para poner al servicio de nuestras propias necesidades, que son la creación de trabajo y empleo, nuestros recursos naturales y nuestros recursos fluviales, llamémoslo así. Lamentablemente esa idea de la creación de una empresa estatal naufraga a poco de andar. Semanas después, prácticamente sin solución de continuidad, se alumbra en un día complejo, en la muerte de Maradona y su sepelio, un decreto 949 que prácticamente echa por tierra todo aquello que se había creado como buena expectativa, es decir, aprovechando un momento histórico extraordinario, que es el vencimiento de estas concesiones y estas privatizaciones del río Paraná que se alumbraron allá en la década del 90, que lamentablemente fueron, digamos, sucesivamente renovadas, y que nos permitía hacer un alto y hacer una especie de balance, ¿no es cierto? Algunos dicen que el balance ha sido positivo. Yo creo que desde la perspectiva de los intereses de los exportadores cereales, sin lugar a dudas, ha sido positivo. Yo tengo la convicción que desde la perspectiva de los intereses nacionales ha sido extremadamente deficitario, y la Argentina ha pagado un costo muy alto por estos modelos privatizadores que se inocularon en la Argentina en esa década del 90, que después, salvo algunas excepciones, tuvieron una continuidad permanente de profundización de estos modelos y llegamos a las situaciones actuales. Lamentablemente el 949, y si uno lo lee, es una especie de apología de la década del 90, reedita toda la normativa de esos años que tanto daño nos hicieron y proyecta hacia el futuro un modelo similar, sin cuestionar la forma de navegar. Nosotros necesitamos poner en tela de juicio la forma de navegar. Los canales que se alumbraron en esa época nos obligan a financiar el crecimiento de puertos extranjeros, tanto Nueva Palmira como Montevideo. Nos obligan a ir a navegar al norte cuando realmente nuestros intereses y nuestros conflictos principales están en el sur. Necesitamos proteger la Patagonia, necesitamos conectar la Patagonia por agua. No podemos seguir con canales que nos obligan a ir a un tercer país para volver a entrar en la Argentina. Tenemos que integrar la Argentina y tenemos que poner al servicio de nuestra economía los indiscutibles beneficios que significa el transporte por agua. Lo que cuesta $1 llevar por agua, y cuesta 10 en un ferrocarril y cuesta 100 en un camión. Es imprescindible que el 949 sea derogado, es imprescindible que los argentinos, en un amplio debate, pongamos en cuestión y en debate qué queremos hacer con estos ríos, debatir diferentes modelos y no tomar como si fuera una vaca sagrada que la única posibilidad del uso de nuestros ríos pasa exclusivamente por la explotación por las empresas extranjeras. Acá no se trata de una licitación para dragar, acá se trata de una definición muy profunda de lo geopolítico, de cómo nos vamos a parar de cara al mundo los argentinos para poder poner en valor nuestras capacidades productivas. Si seguimos profundizando estos modelos extractivos de materia prima, no hay ninguna duda que la Argentina no va a tener horizontes positivos.
Eh, por eso estamos planteando la necesidad de una visión muy crítica de este decreto y que sea rápidamente puesto en debate y que lo podamos reformular y que finalmente los ríos sean puestos a favor de los argentinos. Esta vez los argentinos tenemos que decir con el Paraná y con el Río de la Plata no se llama hidrovía. Son los ríos que nos enseñaron nuestros maestros por sus nombres y sus historias. Recuperemos nuestros nombres, los nombres de nuestros ríos, recuperemos nuestros ríos y pongámonos al servicio de un proyecto nacional. Esa es la convicción que nos empuja en esta visión política de crítica acerca de este decreto 941.